Pero el tema del día de hoy, mis hermanos, escúchenme, ¿son las orejas solo para cubrebocas? Es el tema del día de hoy. ¿Son las orejas solo para cubrebocas? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Será que estas orejas sirven nada más para cubrirse la boca? ¿O qué creen ustedes? Vamos a la Biblia, hermanos. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Voy a pedir que se pongan de pie un momentito. Y me da gusto saber que Dios está aquí, amén. Él habita en medio de su pueblo. Y doy gracias a Dios por la presencia de Él y que la verdad nos gozamos como pueblo del Señor. Bienvenidos los hermanos del ministerio de Gedeones. Levanten su mano, volteen hacia allá para que los conozcan. Son del ministerio los Gedeones. Damos un aplauso a Cristo por su vida. Aleluya. Dios les bendice. Un aplauso fuerte porque es para Dios, por su ministerio. Gloria a Dios. Bendiciones. Ellos van a tomar al rato testimonio, palabras de testimonio del ministerio que ellos están haciendo. Muchos de nosotros conocemos los Nuevos Testamentos y bueno, nos van a compartir el gozo, ¿verdad?, de poder evangelizar a través de este medio y a través de este ministerio de Gedeones. Bienvenidos, mis hermanos. La Biblia dice, hermanos, quiero que abran su Biblia en el libro del profeta Isaías, hablando del tema. ¿Son las orejas solo para cubrebocas? Isaías 50, verso 4 y 5. Isaías 50, versículos 4 y 5. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, Magdiel. Dice así a la letra la palabra del Señor. Jehová el Señor me dio lengua ¿de qué? De sabios, para saber hablar palabras al cansado. Y luego dice, despertará mañana tras mañana. Despertará, ¿qué despertará? Mi oído, para que oiga como los sabios. Voy a repetir este versículo, luego el 5 también lo voy a leer. Voy a leer el 4 de nuevo. Dice el profeta Isaías, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió, ¿qué me abrió? El oído. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Oremos, hermanos. Padre, yo alabo y bendigo tu santo nombre. Señor, me gozo en tu presencia. Nos regocijamos alabando y bendiciendo tu nombre. Estamos en tu santuario para exaltarte, pero también venimos a escuchar la voz de tu Espíritu Santo a través del instrumento que tú usas para que tu pueblo, tu iglesia, nosotros podamos estar apercibidos de tu voluntad, conocer tu naturaleza y sobre todas las cosas hacer con atención y con esmero, en obediencia, atender a tu consejo y caminar a través de tu palabra. Ayúdanos y enséñanos. Dile ahí donde estás al Señor, Señor, aquí está tu hijo, háblame. Señor, aquí está tu hija, háblame. Más fuerte porque a lo mejor por el tapabocas, ¿verdad? Pero bueno, okay, pueden sentarse. Yo sé que el Señor quiere hablarnos, amén. Dios, a través de su palabra, nos muestra aquí el profeta, ¿sí?
que él oraba a Dios que Dios le diera lengua de sabios y que le hiciera conocer las palabras de Dios para poder aconsejar, para poder guiar, para poder hablar y ser instrumento. Pues sabemos que el profeta es el portavoz de Dios y es el medio por el cual Dios se vale, de tal manera que Dios despertaba cada mañana, dice ahí, mañana tras mañana, despertará, ¿qué? Mi oído para escuchar la voz del Señor. Es importante saber, hermanos, que las orejas o los oídos no son solo para el cubrebocas. Como hijos de Dios sabemos que el oído fue la función principal. ¿Es para qué? Para escuchar, para oír. Aunque le dijo un varón de Dios, un gran siervo que fue a la presencia de Dios, le preguntó a Jesús, Jesús, ¿por qué les diste orejas a los seres humanos? ¿Por qué nos diste oídos a nosotros los seres humanos? Y le dijo el Señor, ¿pero por qué me preguntas? Tú ya sabes la función principal del oído, es que escuchen mi palabra. Pero Señor, no le escuchan. ¿Qué estás diciendo? Le dijo el Señor, bueno, habrá un momento en que van a usar cubrebocas. Le dijo el Señor. Bueno, es una parábola, ¿no? A veces si no escuchamos la palabra de Dios, por lo menos servirá ¿para qué? Para cubrirnos la boca. Había una conversación entre la nariz y los oídos, y dijeron los oídos a la nariz como miembros del cuerpo, oye, no es justo, somos mayoría y estos ojos están bien contentos usando los lentes. Ay, bien felices usando lentes y yo estoy cargando esos lentes. Y dijo la nariz, yo también la estoy cargando, los lentes. No, pues vamos a hacer huelga y le vamos a decir que se los quite. A la vuelta de la esquina, ¿qué creen que pasó? Se tropezó y se pegó en la nariz. Y aparte se raspó un oído. Hermanos, como cuerpo, ¿verdad? Somos unidad y atendemos a la función de cada miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Sabemos que hay diferentes mensajes, hermanos, que se escuchan. Cuando para poder escuchar, lógicamente, se necesita emitir un sonido. No necesariamente la voz de otro ser humano o la voz de Dios, sino también un determinado sonido, como hoy hermosamente escuchábamos los instrumentos de música, el sonido, y nos gozamos a través de ese sonido. Pero hermanos, cuando nosotros nos relacionamos como seres humanos, hay muchos mensajes que, hermanos, no estamos apercibidos en cuanto a qué es lo que nosotros estamos escuchando. Los mensajes enviados en una conversación, fíjense, hay muchos tipos de situaciones que se dan en un mensaje. Número 1, lo que quieres decir o lo que quiere decir Dios. Lo que en verdad dices, lo que en verdad dice el Señor, si efectivamente estoy entendiendo lo que Dios me está demandando. Lo que la otra persona oye, es muy diferente lo que oye a veces a su conveniencia, ¿eh? Y también lo que la otra persona piensa que oye, y lo que la otra persona dice acerca de lo que dijiste. Y al último, lo que tú piensas que la otra persona dijo acerca de lo que dijiste. Son varios, es compleja la comunicación, ¿verdad? En psicología yo estudié comunicación como psicólogo y la verdad es muy complejo. Vamos a hablar más adelante de la comunicación. Y a veces hay interferencia y no se entiende. Y hermanos, si yo les preguntase a ustedes si verdaderamente han escuchado los mensajes
de hace 15 días, de hace 8 días. ¿De qué se trató el mensaje de hace 8 días? Ay, pastor, ¿de qué se trató? ¿De qué habló Magdiel? ¿De qué habló? A mí me gusta volverlos a escuchar. Me gusta volverlos a escuchar. ¿Sí? Y se nos olvida pronto de qué se habló la semana pasada en el mensaje. De que Cristo es la puerta de las ovejas. ¿Pueden decir amén? De que Cristo nos da una vida abundante. De eso habló Magdiel. Y hace 15 días, ¿de qué se habló? Pastor, no vine. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero hay Facebook, ¿sí o no? No hay pretexto, puedes escuchar. A mí me gusta escuchar doblemente los mensajes. ¿Y hace 15 días de qué habló Magdiel? Ay, hermano, me la pone bien dura. Y somos olvidadizos, ¿sí o no, hermanos? Somos olvidadizos por naturaleza. Pero en esta hora yo quiero decirles que hace 3 semanas que prediqué yo acerca de por qué Dios tiene que destruir el templo si Dios quiere que se construya el templo. ¿Se acuerdan? De eso estoy predicando. De la reconstrucción del templo. Que eso fue hace 3 semanas. Pero les estoy preguntando de hace 2 semanas de qué habló Magdiel en este púlpito. ¿Seremos olvidadizos? Habló del arrepentimiento. Habló de Isaías 31:5, que dijo que Dios nos va a amparar, nos va a liberar, nos va a salvar, nos va a ayudar, y una gran promesa. Y dijo, ¿la neta? Ahí está, me pegué con el micrófono. ¿La neta? ¿De veras crees que Dios tiene el control? Así nos preguntaba Magdiel. ¿Sí se acuerdan del mensaje? Y habló del arrepentimiento. Bueno, vamos a leer en Santiago, hermanos, por favor. Ahí el apóstol Santiago, el hermano del Señor, nos amonesta y nos dice al respecto de lo que les comento. ¿Están ahí? Santiago 1:19. Porque, hermanos, es importante que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Estamos aquí, hermanos? En el mensaje apocalíptico de la revelación de Juan a las 7 iglesias, termina diciendo, o en sus párrafos dice, oiga, iglesia, lo que el Espíritu Santo está hablando. Y 7 veces lo repite. Oiga, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se ve en el espejo, pero después de que se ve en el espejo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo, ¿qué? Oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios quiera, hermanos, que podamos utilizar las orejas no solo para el cubrebocas, que podamos atender el consejo de la palabra y que no le demos largas al asunto de lo que Dios ya te habló días, meses, años pasados. Años. Y hasta puede pasar que mucha gente vuelve atrás. El profeta, lo acabamos de leer en Isaías, para que tú me des palabras, despierta mi oído. Aquí la palabra despierta en el hebreo es or, doble O, or,
que significa incitar, levantar, asir, echarle fuego, sacudir, poder animarse. Despertar es levantarte. Una persona que está dormida no puede oír, por favor, porque está ahí perdida en su... ¿En qué está perdida? No puede escuchar, tienes que despertarla. Entonces es importante escuchar la voz de Dios. ¿Por qué les digo de esto, hermanos? Porque una de las razones principales por las cuales Dios despierta el espíritu de Ciro para construir el templo que se había destruido, ahí es la misma palabra despierta que usa el profeta Isaías ahí en el versículo inicial que leímos, la palabra or, que significa, escúchenme bien por favor, la palabra significa en inglés stir it up, stir it up. Para oír, primero hay que despertar. Dios despertó el espíritu de Ciro y le dijo: levántate y pregona para que se construya mi casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La voluntad de Dios es de que se construya el templo, de que se remodele el pasillo y los salones que están acá arriba, y que Dios pueda ver su santuario como una bendición para nosotros, pero también para Él. Dios habita y quiere estar en medio de su pueblo a través de su santuario. Hay que hablar de construir, sí, porque es la soberanía de Dios y es el cumplimiento de la palabra de Dios que le fue dada a Ciro. Y al cumplirse la palabra, Dios cumple su propósito, pues había profetizado Jeremías de que un hombre iba a ser despertado. Esa misma palabra de Isaías: despierta mi oído. El Espíritu Santo le levantó, y es para oír, para ser excitado. La palabra también es excitar a algo, no solo estar despierto. Hay un sentimiento de ánimo, de entusiasmo, de emociones. Está súper ultra chimega despierto, listo para hacer la obra. La palabra despierta aquí también hace, el término significa hacer que se produzca o se intensifique una actividad, estado o sentimiento. Hacer que una cosa se active, estimular, provocar, mover, inducir, instigar, incitar, inflamar, enardecer, avivar, engrescar, echar leña al fuego, soliviantar. Y vi algunas definiciones en el diccionario de la lengua española que despertar o la palabra excitar significa provocar o producir una reacción o una respuesta en algo o en alguien. ¿Cómo producir una reacción o una respuesta en algo? Sí, porque a veces los médicos dicen: ¿tienes problemas en el intestino? ¿Tus intestinos son perezosos? ¿No han escuchado? Vamos a hacer esto para incitar al intestino que trabaje, ¿sí o no? Este corazón le hace falta un marcapasos. Vamos a incitar al corazón que no se me acelere, ¿ok? Que marque su paso. Por eso hay un marcapaso. Entonces está excitando. La palabra excitar y la palabra despertar en el griego es exactamente la misma. Cuando Dios hizo o quiso por su voluntad despertar el espíritu, así como Dios despierta nuestro oído, es para poder entender que necesitamos actuar con ánimo pronto, con alegría, con gozo, no arrastrando los pies. Voy a obedecerte. De hecho, mis amados, estudiando este tema, me impactó algo que leí y que decía: la persona que no quiere escuchar simplemente no atiende a la voz. ¿Sí? Y la palabra obedecer es responder a lo que se te ha dicho. ¿Me explico, hermanos?
Entonces, la obediencia tiene que ver con ese despertar en tu vida. Y yo te animo, hermanos, que sepamos el día de hoy la causa por la cual Dios quiso construir el templo y levantar el templo, que estaba piedra sobre piedra y quemada toda la ciudad de Jerusalén. Pero la razón por la cual fue destruida es que Dios excitó, es con X, no es éxito, es XC. Excitó el espíritu de algunos reyes asirios para destruir, para guerrear contra Israel. Excitó el espíritu de Nabucodonosor, el rey, y venir y destruir la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios fue provocado a ira. Fue incitado a ira, a pesar, mis amados, escúchenme, de que Dios les había prevenido. No leímos hace 3 semanas, mis amados, que Dios le previno a Salomón. Qué hermoso y majestuoso templo, el templo de Salomón, qué maravilloso. Yo escucharé la voz de sus ruegos en este santo lugar que has consagrado a mi presencia. Porque el templo no tiene que ver contigo, mi amado. No tiene que ver con los gobernantes. El santuario no tiene que ver con el pastor ni con ningún ministerio. El santuario tiene que ver con la presencia de Dios. Y yo decía que la morada de Dios somos también nosotros, porque somos la morada del Espíritu Santo. Estaba escuchando en esta semana un canto que me encanta. Cuando yo estaba joven, hace poco, hermanos, escuchaba el canto de Bonilla, Manuel Bonilla. Escúchenlo, hermanos, se llama Un grano de arena. ¿Cuántos lo han escuchado? Bueno, no hay muchos ancianos bíblicos aquí. Dice: un grano de arena, antes era yo en el desierto, pero fui convertido en un templo santo, morada del Espíritu de Dios. Éramos un granito insignificante, pero Dios en su propósito despierta, excita, levanta, anima, le echa leña al fuego para que el templo sea construido, y a la vez usa la misma palabra. Yo pensé que era otra, pero es la misma, para mal. Hermanos, Dios le había dicho a Salomón: si obstinadamente adorares a los ídolos de las naciones, y entonces tus hijos también se desviaran del camino que yo he trazado en mi palabra, entonces yo vendré a este lugar y destruiré la ciudad, y la ciudad será como burla y proverbio y refrán a todas las naciones. Y entonces, cuando se ha destruido el templo, la gente se burlará y chiflará. Se burlan. Y entonces preguntarán: ¿por qué Dios destruyó el templo? Isaías 9:8. Perdón, Primero de Reyes. Sabes que tengo aquí la mente, Isaías. Primero de Reyes 9:8. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirán: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Primero de Reyes 9:8. Verso que sigue. Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron. Tremendo. Los adoraron, le sirvieron. Es por eso que Dios ha traído sobre ellos este mal, todo este mal. Tremendo. Tremendo. Estaba recordándome de algunos nombres de personas, inclusive aquí vi un hermano en la iglesia que tiene un hijo que su nombre era el ángel de los demonios.
Así significaba su nombre, el ángel de los demonios. El que abría la puerta del abismo en el tiempo del milenio, después de la profecía. Y le dije, hermano, cámbiale el nombre a tu hijo. Y recordando, dije, ¿cómo es posible que hay personas que no disciernen los nombres que le ponen a sus hijos? Y me estaba acordando de un hombre que se llama Cristóbal. ¿Sí lo han escuchado, el nombre de Cristóbal? Es un nombre pues compuesto, dice Cristo, Baal. Baal es un dios demoníaco. Y dice la Biblia, Pablo, no puede haber comunión entre Cristo y Belial. Entonces, ¿me explico? O sea, hay cosas. Me acuerdo de una hermanita que apenas comenzaba a ir a la iglesia y dice, pastor, ya le puse el nombre a mi hija. Hermoso, se llama Jezabel. Ay, qué bonito nombre, Jezabel. Suena bonito, pero no sabe lo que significa y quién fue esa mujer. Pero el nombre no te va a salvar, pero como quiera estás declarando, ¿no? Estás marcando. Pero en fin, se hizo los trámites del juzgado y sí, le cambiaron el nombre a este pequeño, por la sugerencia que le dimos al hermano. Muy bien. Al incumplirse la palabra antes dicha, aun a pesar de enviar su palabra a Dios con prevención, como ya lo vimos en Salomón, ¿sí? Dios envía su mensaje de indignación a través de los profetas. ¿Por qué, hermanos? Al no atender el mensaje de Dios. Hermanos, Dios te ama y Dios manifestó su amor para contigo. ¿Por qué le fallas? ¿O por qué le sigues fallando? ¿Por qué le voy a fallar? José el soñador, cuando se le presentó la tentación de aquella mujer que lo provocaba, acuéstate conmigo, le decía. José dijo, Génesis 39:5, ¿cómo voy a pecar contra Dios? Hermanos, puede haber tentaciones, pero el amor de Dios es más grande que cualquier tentación, que no le fallaremos al Señor. Amén. Dios ha manifestado su amor a tu vida, mi hermano. Pero aún así, Dios se indigna y manifiesta, ¿sí?, su indignación a través de sus siervos, los profetas. Dice Esdras, capítulo 5, versículo 12, dice Esdras, pero como nuestros padres provocaron a ira al Dios del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, quien destruyó este templo y deportó al pueblo a Babilonia. Esdras fue uno de aquellos que construyó el templo. Pero quiero darles solamente algunos ejemplos de lo importante de atender la voz de Dios. Josías fue uno de los reyes que amaba al Señor profundamente. Josías, hermanos, su nombre fue profetizado aproximadamente 300 años antes de que naciera por un varón de Dios en el tiempo de Jeroboam. Pero eso no importa mucho, lo que importa es lo que hizo Josías. Pero Dios ya estaba en el corazón de Dios que iban a ser un hombre recto ante los ojos de Dios. Este rey empezó a reinar a los 8 años de edad, era un niño. Pero a los 18 años de su reinado, dice la palabra que envió llamar a su escriba Safán. Y le dijo, Safán, no te zafes. Ah, caray. Safán, así se llamaba pues. Safán, ve a la casa de Dios y todos los que han dado dinero del pueblo, pónganse a chambear y construyan y remodelen el templo, porque está muy deteriorado. Y estaba hablando, hermanos, del templo, del primer templo de Salomón. Todavía en el tiempo de Josías no había sido destruido el templo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y hermanos, en el tiempo de Josías. Y hermanos, Josías tuvo un abuelo que era
consagrado, Ezequías. ¿Cuántos han oído de Ezequías? Nombre de Dios, rey de Judá. Su padre era terrible, y que algunos dicen que fue de los reyes más perversos en Israel, en el pueblo de Dios, en el reino de Judá, que se llama Manasés. Pero él no se fijó en lo que su padre hacía. Él honró a Dios y empezó a hacer una reforma tal en la iglesia, empezando con la reconstrucción del templo. Ya después, en su momento, hablaremos de las reformas que habla la palabra acerca de Josías. Lo que quiero ahorita marcar es acerca de la razón principal, no solamente su obstinado corazón del pueblo de adorar ídolos, sino la principal razón es no escuchar la palabra de Dios. ¿Son las orejas solamente para el cubrebocas? No. Es para atender la voz de Dios. Desafortunadamente, hermanos, la gente no escucha. Josías, después de enviar al escriba Safán con el sumo sacerdote Hilcías, dice la Biblia que fue y empezaron a trabajar. Y mientras empezaron a escarbar y a limpiar, no sé, a lo mejor iban a hacer un piso bien bonito como este, o más bonito. Dice la palabra, hermanos, que excavando encontraron un libro. Encontramos el libro de Dios. Encontraron unos pergaminos. Entonces inmediatamente el sumo sacerdote fue con el escriba Safán y le dijo: oye, dile al rey que he encontrado el libro de la ley, el libro de Dios. Y dice la Biblia que empezó a leer el libro. Y el rey Josías escuchó atentamente. Y miren, vamos a leer ahí, por favor, lo que dice la escritura en Segundo de Reyes 22:10. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído, Segunda de Reyes 22:11, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Porque, hermanos, ahí estaba el juicio que iba a venir sobre la casa que estaba remodelando. Tremendo. Vamos a la referencia de la palabra que escucharon. Jeremías capítulo 25, versículo 1. Esta es la palabra que escuchó el rey Josías. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joachim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo. Pero fíjense, fue en el año 18 cuando el rey envió y dio orden de reconstruir, remodelar. Pero aquí dice en el versículo 3 de Jeremías 25, dice que el profeta habló al pueblo y a los moradores de Jerusalén diciendo: desde el año 13 de Josías, o sea, 5 años antes, hijo de Amón, rey de Judá. ¿Sí? Era el hijo de Amón, perdón, había dicho Manasés, perdón, era hijo de Amón. Manasés era el abuelo, entonces el bisabuelo era Ezequías. Porque ustedes saben de las generaciones. Hasta este día, dice, son 23 años. Dice el profeta, 23 años ha venido a mi palabra y está conmiserando, está advirtiendo, está amonestando, está diciendo que Dios había enviado a sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. ¿Qué dice el verso 4? Pero no oísteis. ¿No qué? Ni inclinasteis vuestro oído. ¿Para qué? Para escuchar. Cuando decían: volveos de vuestro mal camino, arrepiéntase de su maldad y de sus obras. Pero
No vayan con dioses ajenos. Y lo dice el verso 7, pero no habéis oído. Verso 8, por tanto así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que destruya, ¿no? Bueno, ahí está el juicio. Y Dios, el profeta Jeremías profetiza los 70 años de cautiverio. Hermanos, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿efectivamente atendemos a la voz de Dios? Porque efectivamente a través de lo que está sucediendo por la contingencia, esta situación de que mucha gente, muchos cristianos pues se han apartado del camino, otros se han enfriado, otros más tienen mucho temor y no salen, otros no sé, la verdad, he platicado con muchos pastores en la alianza, hermanos, y que efectivamente hay muchas familias, mucha gente que en cierta manera se ha apartado del Señor. X o Z razones. X número de razones. Pero el hecho es este, hermanos. Dios, a través de su palabra, Dios quiere que atendamos el consejo. Y una de las cosas que a mí me impregna y me inflama el corazón de alegría es saber que Dios es misericordioso. Porque el libro de los profetas menores habla de la restauración del pueblo de Israel. ¿Cuántos han leído los profetas menores? Y habla de restauración. Y el libro de los profetas mayores, del momento dado, dice: yo los levantaré y habrá grande alegría y grande gozo y yo los voy a volver a mi pueblo. Pero hermanos, ¿cómo padecieron el pueblo de Israel? Llevados al exilio, fueron deportados y fueron dispersados. Había una profecía, ¿verdad?, de la dispersión de Israel en todas las naciones. Pero ahora estamos viviendo el éxodo, el segundo éxodo de Israel, de todas las naciones que están volviendo a su tierra, Jerusalén, en este tiempo. Y fue profetizado que regresarían. Ese también es otro mensaje. Pero quiero concluir con esto, mis amados. Cuando Dios dice en el Salmo 94:9, el que hizo el oído no oirá. Dios conoce perfectamente el corazón de los hombres. Dios conoce perfectamente nuestro entrar y nuestro salir. Dios conoce si efectivamente le amamos o no. Yo le preguntaba al Señor dos cosas. Muéstrame cuál es la expresión más alta para ti del amor que yo puedo manifestarte a ti. Repito, muéstrame en oración, le dije al Señor. Yo quiero manifestar mi amor hacia ti por lo que hiciste en el Calvario, derramando tu sangre. Tú purificaste mi mente y mi corazón y me limpiaste. Y con tu sangre me redimiste. Y soy un hijo de Dios para la gloria del Padre. Amén. De hecho, ayer fui a una tienda de autoservicio. Y me decía una mujer embarazada: yo no puedo entrar, ¿me puede comprar esto? ¿Cómo no? Yo me llamo San Martín Caballero para servir a usted, así les digo, ¿no? San Martín Caballero porque mi caballo está estacionado. Martín porque así me llaman. Y santo todavía me falta mucho. Pero es para hablarles de la palabra. ¿No sabe que Dios nos santifica? Porque Cristo derramó su sangre y nos limpia de todo pecado. Y si usted está limpia de todo pecado, le dije a esa mujer embarazada que traía a su pequeño, decían que le comprara algo. Pero hermanos, yo le quería predicar. ¿Y saben cuál fue su respuesta? Yo soy una hija de Dios. ¡Ay, poder! Y hermanos, debemos ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces yo le pregunté: ¿por qué dices que eres una hija de Dios? Porque entregué mi vida a Cristo como mi Señor y Salvador. Oye, ¿y ya naciste de nuevo? Sí, amén.
Gloria a Dios, dijo. Ah, bueno, entonces eres mi carnalita, ¿verdad? Bueno, mi hermanita de la fe, ¿no? Y ya con mucho gusto le compré lo que, como quiera, con gusto, aunque no fuera cristiana, le iba a predicar, ¿no? Pero hermanos, la idea es esta. En donde quiera que estamos, o donde quiera que estemos, ante la situación que vivimos, Dios, hermanos, se le apachurra el corazón. Aunque la gente no atienda al consejo de Dios, Dios, hermanos, dice la Biblia, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y hay otra palabra en Isaías que leía yo la vez pasada en mi prédica, pero quiero concluir con este versículo. Por favor, vayan ahí a Lamentaciones. Que es lo que escribió Jeremías, porque él vivió efectivamente toda la decadencia espiritual de Israel y no solo vivió lo que el pueblo hacía, sino que él mismo vio cómo fue destruida la ciudad de Jerusalén. ¿Están ahí, hermanos? Lamentaciones 3:32. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Esta es la buena noticia que les traigo, hermanos. ¿Es importante atender al consejo? Sí. ¿Es importante usar el cubrebocas? Sí. ¿Es importante usar las orejas para el cubrebocas? Sí. Pero también para escuchar la palabra de Dios. ¿Estamos, hermanos? Dice 3:31, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus ¿qué? Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Miren, dice el 33 en la versión latinoamericana, dice, porque Él no castiga por gusto, o sea, no aflige ni entristece voluntariamente. Es decir, Él no castiga por gusto. Este virus, esta pandemia, no fue fruto de Dios, por favor. Él lo permitió por causa de la calamidad y del pecado y de la enfermedad. ¿Sí? Y que tenía que haber plagas, es profético. Así como Dios en su corazón no quiere que se destruya el templo, aún así Él tuvo que despertar, ¿sí? Y excitar el espíritu de aquellos hombres malvados para destruir la ciudad de Jerusalén y su santo templo. Pero Él no lo quería, mis hermanos. Miren lo que dice la versión, nueva versión internacional. En la traducción del lenguaje actual dice, el 32 de que estamos leyendo, nos hace sufrir y nos aflige, pero no porque le guste hacerlo. Nos hiere, pero nos tiene ¿qué? Compasión, porque su amor es muy, muy grande. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oh, gloria a ti, Jesús. A pesar de que somos rebeldes y obstinados, y en medio de la rebeldía el Señor nos llama, en medio de la obstinación nos llama idólatras, y en medio de la rebeldía a Saúl le llama hechicero, porque asemeja la rebelión con la brujería. A lo mejor tú no eres brujo, pero si eres obstinado y rebelde porque no has hecho y atendido el consejo de Dios. Y Dios compara al rebelde. ¿Cuál es el rebelde? El que oye y oye y oye, que hagas, que atiendas el consejo divino. Pero nosotros nos obstinamos. Y Dios compara la obstinación a la idolatría. ¿Cuántos idólatras hay aquí? No me digan. Pero Dios, como el Padre al que disciplina a su hijo, le duele darle unos varazos. Y a propósito, el Congreso acaba de
de autorizar el Congreso de la Unión el antichancla, para variar. Todo en contra de la palabra. Estamos viviendo en los últimos tiempos. También vamos a hablar de ese tema, de todas las leyes que son basura y son antibíblicas. Y si son antibíblicas, son anticristianas. Y si son antidios, son diabólicas. Necesitamos entender entonces que cuando Dios se aflige, cuando nos disciplina, como aquel padre que le agarra chanclazos, por así decirlo, para poder corregir al hijo, es porque él tiene un hijo para bien. Es verdad que ninguna disciplina, dice la Biblia, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. En otras palabras, el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Dicen otras traducciones de esta porción última que leímos de Lamentaciones. Y en este tenor, mis amados hermanos, escúchenme, Dios te ama. ¿Cuánto te ama el Señor, hermano? Dios nos ama tanto, a pesar de cómo somos y lo que hemos hecho. Pero Él está aquí presto para levantarnos y despertar nuestro espíritu y nuestro oído. ¿Por qué no decir despertar nuestro oído? Para obedecer prontamente las palabras que van a traer bendición a nuestra vida. Porque ¿acaso Dios no es Dios de confiar, mis amados? ¿Acaso por qué no escuchamos a Dios? ¿Que Dios no es de confiar? ¿Que Dios no podemos acercarnos a Dios como un padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos? Por supuesto. Pero aún si Él disciplina, aún así les duele, pero es para nuestro bien. ¿Cuántas veces tuvo que disciplinar a Israel? Y sin embargo, al final va a haber una grande restauración de Israel, su pueblo. Nosotros no somos la excepción, mis amados. Somos el pueblo del Señor, amén. Puestos de pie, demos gracias a Dios por esta palabra y atendamos el consejo de Dios. La Biblia dice: el que responde palabra, escuchen, pónganse de pie y sigan escuchando, por favor, para que no se distraigan. Dice así la Biblia: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbios 18:13. En otras palabras, sé uno que escucha con ganas y no respondas hasta que Dios termine de hablar. Igual, entre tu interlocutor, tu esposa, tus hijos, a veces no escuchamos porque también nosotros empalmamos las palabras de aquel que nos está hablando. Oye, pero eso después lo vamos a hablar. Es un tema que se llama la comunicación en el matrimonio. Pero mis amados, yo les invito con todo mi corazón que Dios, como te ama, le diga: Señor, como yo le pregunté, ¿cuál es la manifestación más alta para ti, Señor, para expresarte la manifestación de mi amor? Y Dios me contestó: en tu espíritu, adórame. En tu alma, tu voluntad sea con la mía y obedéceme. Y en tu cuerpo, sírveme con gratitud. Porque yo le pedí cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuánto le adoramos al Señor, hermanos? ¿Cuánto le servimos? ¿Y cuánto le obedecemos? Inclina tu cabeza. Padre, te alabo. Yo bendigo tu santo nombre por lo bueno que tú has sido con nosotros.
Y a pesar de la disciplina y a través, Señor, de la amonestación y aún a través de prevenir al pueblo, Señor, hay rebelión en nuestro corazón. Perdónanos. Si alguno de nosotros, Señor, ha sido obstinado o ha sido rebelde a la voz de tu Espíritu, ayúdanos, Señor, a mantenernos atentos y despierta el oído para atender tu consejo. Que no tengamos oídos olvidadizos, porque sabemos que en este tiempo no solamente las orejas son para el cubrebocas, sino también para escuchar la voz de tu palabra y poder honrarte a través de ella. Oh Dios, te doy gracias por este mensaje y por mis hermanos que escuchan la palabra, para que tú en todo seas glorificado en el momento de atender. Que no seamos ya más ensimismados. Que ya no digamos, yo no quiero nada con Dios, a mí que me deje. Yo solamente hago mis cosas. Dios, no te quiero en mi vida. Yo decido, yo planeo, yo gasto mi dinero. Yo. Oh Dios, que en esta hora, en el nombre de Jesús, se quite, Señor, todo descontrol de nuestra vida y nuestro control egoísta y nuestra obstinación y rebelión de egoísmo, sino que nos centremos en ti, Señor, para honrarte y darte la gloria. Y todos decimos amén. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando le digas qué expresión de amor quieres que te dé? Ya le di una idea. Ahora yo tengo otra tarea que puedo darles. Ahora le pregunté al Señor esta semana. Ya me dijo algunas cosas. Y yo le pregunté, ahora dime, ¿cuál es la mayor expresión de amor hacia mi prójimo? Porque son los grandes mandamientos. ¿Sí? Dios dijo, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y así empieza el mandamiento. Escucha. El que tenga oídos oiga, así lo decía Cristo. Y es mensaje, hay muchos versículos sobre esto, pero qué interesante saber que Dios nos ama. Les amamos, hermanos, y qué maravilloso es que estás aquí fiel, porque Dios nos habló en este aniversario de la lealtad. Así que no te me apachurres, sigue en el discipulado, honra a Dios con tu tiempo, mantente atento a la voz del Espíritu y crece en el Señor sirviéndole con gratitud. Amén. Les amamos, que Dios les bendiga. Mi amado hermano Magdiel, voy a tomar el agua para que veas que sí, me voy a tomar un trago.